El norte de México en 1851 era un lugar de brutales contrastes. Entre haciendas opulentas y campos asolados por la sequía, la vida de las mujeres se regía por las reglas de un mundo gobernado por los hombres, el honor y el miedo. Isabela Navarro tenía solo 19 años cuando comenzó la tragedia. Hija de don Julián, un hacendado conocido tanto por su fortuna como por la crueldad con la que controlaba a su familia, creció escuchando que su único valor era mantener su sangre pura y su apellido libre de cualquier mancha. Pero su corazón se atrevió a desobedecer cuando conoció a Mateo, un joven mestizo de las minas, de manos callosas y una mirada que parecía prometer un futuro sencillo, pero lleno de amor verdadero. Un amor que, en aquel tiempo y lugar, era una sentencia de muerte. Cuando se descubrió el asunto, el castigo fue tan rápido como implacable. Don Julián, obsesionado con la idea del honor, mandó ejecutar a Mateo en secreto, enterrando no solo al niño, sino también la esperanza de su hija. Meses después, el estómago de Isabela empezó a delatar un pecado que nunca consideró como tal. Con cada mirada de su padre, el desprecio se hacía más intenso, hasta que una noche sin luna, 4 soldados entraron en su habitación. No dijeron nada, simplemente le ataron las manos, la sacaron a rastras y la colocaron en la carreta como si fuera una carga indeseada. Las últimas palabras que escuchó de su padre resonaron como hierro candente en su alma: que desaparezca, pero que nadie recuerde mi nombre cuando muera. La carreta avanzó con dificultad en la noche, chocando contra cada piedra del camino, e Isabela sentía cada sacudida como un golpe en su ya pesado vientre. No había ninguna voz amiga, ni una sola mirada de compasión, solo el crujir de las ruedas y el tintineo de las espuelas de los soldados, hombres pagados para seguir órdenes sin preguntar por qué. Al amanecer, se detuvieron en medio de un tramo desierto, donde el viento levantaba polvo y el sol parecía prometer castigo. Sin mediar palabra, la sacaron a rastras, la tiraron al suelo seco y le dejaron un odre vacío a su lado, como si ese gesto fuera suficiente caridad. La carreta arrancó, levantando polvo, e Isabela se quedó sola, con las muñecas marcadas por la cuerda y el alma desgarrada por la certeza de que había sido entregada a la muerte por quien debería haberla protegido. Durante 3 días, vagó sin rumbo, tropezando entre dunas y arbustos secos, intentando saciar su sed chupando piedrecitas, un truco que aprendió de niña en largos paseos a caballo hacia la granja. Su piel ardía al sol, sus labios se agrietaban, y el hambre era un nudo constante en su estómago. Pero lo peor de todo, sin embargo, eran los movimientos del bebé, cada vez más lentos, como si la vida dentro de ella se desvaneciera junto con la suya. Para la tercera noche, las contracciones llegaron como puñaladas, y se hundió de rodillas en la arena, incapaz incluso de gritar. El desierto parecía una tumba, silenciosa esperándolos, madre e hijo, hasta que el sonido de cascos acercándose rompió el silencio y encendió una frágil llama de esperanza. El caballo apareció en el horizonte como una sombra contra el cielo anaranjado del atardecer. Isabela apenas tuvo fuerzas para levantar la cara, creyendo que la muerte finalmente vendría a reclamarla. Pero la figura que desmontó ante ella carecía de la frialdad de los soldados ni de la arrogancia de los hombres de su familia. Era un guerrero apache, con la piel marcada por el sol y las cicatrices de antiguas batallas, su mirada atenta y firme, como si pudiera leer en su alma en ese momento. Llevaba gruesas trenzas adornadas con pequeñas cuentas de hueso y un arco colgado a la espalda. Al acercarse, no dijo nada, simplemente se arrodilló, le ofreció una cantimplora de agua y con un gesto inesperadamente suave le puso la mano en la espalda para evitar que se cayera de lado. En ese toque había más humanidad de la que jamás había recibido de
alguien que la llamara hija. Con un movimiento rápido la alzó en brazos, ignorando su debilidad y la sangre que ya empezaba a manchar sus ropas raídas. Montó en su caballo, llevándola consigo, apoyado en su ancho pecho, y cabalgó en silencio, como si conociera cada piedra del desierto. Isabela sintió el viento soplar en su rostro, mezclando arena y lágrimas, y por primera vez en días creyó que tal vez no moriría allí. El caballero la llevó a un refugio oculto entre rocas y pinos retorcidos, un refugio que parecía invisible para el resto del mundo. Allí encendió una pequeña hoguera, calentó agua y preparó hierbas con la firmeza de quien había salvado vidas antes. No intercambió palabras con ella, pero cada gesto le decía que, esa noche, nadie volvería a abandonarla. Los dolores de parto llegaron en oleadas, dejando a Isabela arqueada en agonía sobre la manta improvisada en el suelo de tierra compactada. Con cada contracción, el recuerdo de su padre y los soldados se mezclaba con el miedo de perder a su hijo antes de que pudiera siquiera abrazarlo. El apache, siempre atento, permaneció cerca, calentando agua, humedeciendo un paño para secarle el sudor de la cara y preparando remedios naturales con olor a hojas machacadas y resina. No compartían un idioma común, pero su mirada transmitía algo que Isabela nunca había conocido: seguridad. Cuando sus llantos resonaron entre las piedras, él no se inmutó ni se apartó. Permaneció allí, firme, hasta que el llanto del recién nacido rompió la noche, frágil pero vivo. Isabela rompió a llorar, aferrándose contra su pecho a ese pequeño milagro que ni el desierto ni la crueldad del mundo pudieron borrar. Con el sol asomando tras las montañas, el refugio parecía un trocito olvidado de paraíso. El apache preparó una infusión amarga para recuperar sus fuerzas y, sin pedir permiso, curó sus heridas con una delicadeza inesperada para alguien marcada por la guerra. Isabela observaba cada gesto, intentando comprender por qué un hombre, que según su familia era salvaje y enemigo, mostraba más compasión que cualquier mexicano que hubiera conocido. Mientras el bebé dormía envuelto en una piel de venado, sintió un cambio en su interior, la primera chispa de esperanza desde que todo había comenzado. Por primera vez, creyó que tal vez ese día no terminaría en muerte, sino en un nuevo comienzo que jamás hubiera imaginado. Las siguientes horas fueron un torbellino de agotamiento y silencio. Isabela, tumbada sobre la manta, intentaba mantener los ojos abiertos, observando al apache que ahora alimentaba el fuego con ramitas secas. Parecía acostumbrado a la soledad, moviéndose con precisión, sin desperdiciar un solo gesto. De vez en cuando le lanzaba una mirada rápida, como para asegurarse de que ella y el niño aún respiraban. Isabela sintió una opresión en el pecho, una mezcla de gratitud, miedo y confusión. Había crecido oyendo que esos hombres eran monstruos, asesinos despiadados, pero allí, en ese refugio, el único monstruo era el recuerdo de su propio padre y las manos que la habían entregado a morir en el desierto. Cuando el sol llegó a la mitad del cielo, el apache se acercó y le ofreció un caldo caliente de raíces y carne seca, señalando el cuenco como diciendo: «Come, necesitarás fuerzas». Ella dudó, pero el aroma era demasiado reconfortante como para rechazarlo. Al probarlo, sintió una extraña calidez que le recorrió el cuerpo, disipando momentáneamente el escalofrío del miedo. El bebé, acurrucado junto a ella, dejó escapar un suspiro apacible, como si él también sintiera que estaban a salvo. Fue en ese momento, al mirar al hombre cuyo nombre aún desconocía, que Isabela se dio cuenta de algo extraño. No solo le había salvado la vida, había un cariño en sus gestos que parecía querer devolverle algo que el mundo entero le había negado: la sensación de merecer la pena. Al caer la noche, el cielo se tornó naranja y lila, y una brisa fría
comenzó a barrer el cañón donde se escondía el refugio. El apache se marchó un rato, regresando con ramas más grandes para alimentar el fuego y un pequeño manojo de bayas que dejó cerca de ella. Sus movimientos eran tan silenciosos que parecían parte del viento, pero cada vez que se acercaba, Isabela sentía la extraña seguridad de tener a alguien velando por su vida. Mientras la bebé dormía profundamente, ella observaba al desconocido, intentando comprender por qué le importaba tanto, por qué no la había dejado morir como su propio padre había deseado. Había algo en su postura, un peso sobre sus anchos hombros, como si él también cargara con demasiados fantasmas para contarlos. Más tarde, cuando la noche lo había envuelto todo en un manto oscuro, finalmente rompió el silencio. Se sentó cerca del fuego, se señaló y pronunció una sola palabra: Tawari. Su voz era profunda, pesada, con un acento áspero, pero el sonido pareció quedar grabado para siempre en la memoria de Isabela. No tuvo fuerzas para responder con mucho más que un asentimiento y murmurar su propio nombre, pero ese simple gesto fue como un pacto silencioso entre dos supervivientes. Con cada crepitar del fuego, un fragmento de su miedo parecía disolverse, dando paso a una extraña calma, como si el desierto hubiera decidido devolverle, poco a poco, la oportunidad de vivir. El amanecer trajo un frío intenso, e Isabela despertó sobresaltada al ver al bebé retorcerse y gemir de hambre. Antes de que pudiera siquiera intentar levantarse, Tawari ya estaba a su lado, reavivando el fuego y ofreciéndole una cantimplora con agua tibia. El gesto pareció decir más que palabras. Sabía que el día había sido demasiado largo para ambos y que sobrevivir requería más que fuerza, requería cuidados. Mientras alimentaba al niño, Isabela observaba las manos callosas del apache marcadas por antiguas heridas, manos que una vez habían empuñado armas, pero que ahora le ofrecían la vida. La escena parecía imposible, casi un sueño, considerando que apenas horas antes había creído que su fin sería una muerte olvidada por el desierto. Al amanecer, Tawari la ayudó a salir del refugio y respirar el aire fresco de la montaña. Frente a ella, el paisaje parecía infinito, profundos cañones, un río angosto que serpenteaba en la distancia y el sol dorando todo como si el mundo comenzara de nuevo. Le indicó el camino hacia un manantial escondido entre las rocas, lo que le permitió lavarse y asear al bebé. El agua helada le trajo la emoción de una nueva vida, e Isabela sintió que por primera vez en días no solo cargaba con dolor. Al regresar, encontró a Tawari preparando algo de comer y notó un detalle que jamás olvidaría. Antes de probar un solo bocado, siempre reservaba una porción para ella y su hijo, como si su supervivencia fuera más importante que la suya. Con el paso de las horas, el cuerpo de Isabela empezó a recuperar parte de la fuerza perdida, pero su mente seguía siendo un campo de batalla. Los recuerdos de la noche en que la sacaron de casa a rastras llegaban en oleadas, y la voz de su padre, ordenándoles borrar su vergüenza, resonaba como un puñal. Mientras observaba a Tawari afilar un cuchillo de piedra para cortar carne seca, se dio cuenta de algo que la desconcertó. Este hombre, al que siempre habían retratado como un salvaje, le estaba devolviendo más dignidad que cualquiera de los supuestos hombres civilizados. Cada gesto suyo transmitía un respeto silencioso, sin intentar jamás tocarla innecesariamente, sin exigir nada a un cambio, sin dirigirle la mirada de repulsión a la que se había acostumbrado. Y fue allí, en ese refugio de piedra, donde Isabela comprendió una amarga verdad. El verdadero peligro nunca había venido de los apaches, sino de la sangre de su propia familia. Al anochecer, Tawari se acercó y la ayudó a sentarse cerca del fuego. Con un palo, trazó líneas en la arena,
como si le explicara que al día siguiente tendrían que mudarse a otro lugar más seguro, cerca de un río más grande. Isabela no entendía todas las marcas, pero el tono de su voz y la forma en que señalaba hacia las montañas le dieron la sensación de un plan, de que había un futuro más allá de esa noche. Por primera vez, se atrevió a creer que podía haber algo más allá del abandono, que este extraño podía ser el primero en tenderle una mano sin odio, sin intercambio, solo humanidad. La esperanza empezaba a echar raíces, aunque todavía temblaba como una llama en el viento. A la mañana siguiente, el sol salió, tiñendo el cielo de en tonos dorados y rojizos, iluminando el pequeño refugio de piedra. Isabela despertó con el sonido de los pasos firmes de Tawari, quien ya preparaba el caballo y reservaba algunas provisiones para el viaje. Al darse cuenta de que estaba despierta, le ofreció un trozo de pan rústico y frutos secos, indicándole que comiera antes de partir. Isabela observaba cada uno de sus movimientos, impresionada por su precisión silenciosa, la forma en que parecía conocer cada detalle del desierto y cómo, sin decir palabra, lograba transmitir confianza. Esa mañana tuvo un peso diferente. Fue la primera vez que sintió que había un mañana por alcanzar. Cuando finalmente montaron el caballo, Tawari la ayudó a sujetar con fuerza a la bebé, colocándola detrás de él. El viento soplaba en el rostro de Isabela mientras el animal se abría paso por estrechos senderos entre las rocas. Y por primera vez, desde que la habían obligado a huir de casa, sintió que la distancia entre ella y ese pasado cruel se acrecentaba. Cada paso del caballo parecía alejarla más del apellido Navarro, acercarla a algo que aún no podía nombrar. El desierto, antaño un enemigo que le quemaba la piel, ahora parecía un vasto camino hacia un nuevo comienzo. Y el hombre que tenía delante, aquel a quien todos llamaban bárbaro, era la única razón por la que ella y su hijo estaban vivos para soñar con otra vida. Las horas de viaje se prolongaron bajo un sol implacable, pero Tawari parecía conocer cada sombra donde podían detenerse a descansar. En uno de esos lugares, a la orilla de un estrecho arroyo, desmontó de su caballo y ayudó a Isabela a beber agua fresca, mientras la bebé dormía plácidamente en sus brazos. Había algo hipnótico en su forma de moverse, como si fuera parte de la tierra misma sin prisas ni miedo. Isabela, que siempre había vivido entre órdenes y gritos, encontró extraño este silencio sereno, donde nadie la juzgaba. Nadie le decía lo que valía o no. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del dolor se aliviaba, reemplazado por un tenue hilo de paz que se aferraba a su alma. A última hora de la tarde, Tawari señaló una cordillera lejana, explicando con gestos que había un campamento seguro donde podría descansar más tiempo. Isabela sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Una parte quería creer que ese hombre no la abandonaría, otra temía que no fuera más que un refugio temporal antes de más dolor. Pero cuando sus miradas se cruzaron, comprendió algo que ningún gesto podía. Había sinceridad allí, un cariño silencioso que no pedía nada a cambio. Fue en ese momento que una nueva idea la asaltó. Tal vez el amor verdadero no se compone de promesas ni de sangre compartida, sino de pequeños gestos que devuelven las ganas de vivir. A última hora de la tarde, el viento empezó a soplar con más fuerza, levantando nubes de polvo a lo largo del camino. Tawari guió al caballo hasta una formación rocosa que le servía de refugio natural contra el viento cortante. Allí desmontaron, y él encendió una pequeña fogata para calentarlos durante la noche que se aproximaba. Isabela se acurrucó con el bebé en brazos, observando cada movimiento del apache, consciente de que nunca dejaba nada al azar. Probaba la dirección del viento, examinaba el entorno y siempre tenía su cuchillo a mano.
No era solo un protector, era un hombre acostumbrado a sobrevivir en un mundo donde cualquier descuido podía costar la vida. Esta conciencia le hizo comprender que, incluso sin palabras, le estaba enseñando algo valioso. Existir era luchar, pero también cuidar. Cuando el cielo se oscureció por completo, Tawari se sentó a su lado, guardando una distancia respetuosa, y compartió la carne que había asado sobre las brasas. Mientras comían en silencio, Isabela sintió un nudo en la garganta. Recordó cómo, en su propia casa, el simple acto de comer estaba rodeado de humillación y miradas de desaprobación. Allí, en medio de la nada, con un hombre considerado un enemigo, se sintió menos indigna que nunca bajo el techo de su padre. Al terminar de comer, Tawari sacó una manta de piel y la colocó con cuidado sobre ella y el bebé, como si comprendiera que el frío no perdona a nadie. Fue en ese gesto silencioso que Isabela comprendió. Tal vez ese día era el primero de una nueva vida, aunque el futuro aún fuera un desierto desconocido. El amanecer siguiente trajo un cielo despejado y un viento suave, como si la cruda noche hubiera sido solo un mal presagio disipado por la luz del día. Isabela despertó antes que Tawari y por un instante simplemente observó al hombre dormir. Incluso en reposo, su rostro parecía siempre alerta, marcado por profundas huellas de batallas vividas y antiguos dolores que aún no reconocía. Fue en ese silencio matutino que la joven se dio cuenta de cuánto su presencia ya le transmitía algo inusual: seguridad. Por primera vez desde que se vio obligada a abandonar su hogar, no despertó temerosa de lo que pudiera sucederle en la siguiente hora. Cuando Tawari abrió los ojos, se levantó con la naturalidad de quien carga con el peso del mundo sin quejarse. Recogió el fuego, detuvo al caballo y miró a Isabela con un simple gesto, invitándola a continuar su viaje. Mientras montaban, con el bebé acunado contra su pecho, avanzaron por senderos cada vez más estrechos, donde el viento traía aromas de tierra mojada y flores del desierto. Con cada paso, Isabela sentía que el paisaje no era solo un camino físico, sino una travesía interior. Dejaba atrás no solo la hacienda y la brutalidad de su padre, sino también la idea de que no merecía vivir. Y, sin darse cuenta, comenzó a ver a Tawari no solo como el hombre que le había salvado la vida, sino como quien, sin prometer nada, le ofreció algo que nunca tuvo: la oportunidad de ser tratada con dignidad. El amanecer trajo un silencio distinto, casi solemne. El viento había amainado y el cielo despejado parecía prometer un día menos severo. Isabela despertó con el calor del sol en el rostro y encontró a Tawari ya de pie, mirando al horizonte como si pudiera prever todo lo que le aguardaba. Al darse cuenta de que estaba despierta, le ofreció una pequeña sonrisa, discreta, casi imperceptible, pero suficiente para transmitirle tranquilidad. Ese simple gesto le recordó cómo, en toda su vida, rara vez alguien la había mirado sin juicio, sin exigencias, simplemente humana. Tras comer algunas de las provisiones restantes, Tawari se acercó al caballo y le indicó que era hora de seguir adelante. Isabela colocó al bebé cerca de su pecho y con su ayuda volvió a montar. Durante el viaje se dio cuenta de que el apache no solo conocía cada rastro, sino que parecía leer las señales de la naturaleza como si fueran palabras escritas para él. La dirección del vuelo de las aves, las marcas en el suelo, el olor del viento. Esta habilidad le dio una extraña sensación de destino, como si el universo hubiera puesto a este hombre en su camino para demostrarle que no todo final es el final definitivo. Por primera vez desde la noche de su expulsión, se atrevió a creer que la vida podría, de alguna manera, devolverle un poco de felicidad. Al mediodía, el calor se volvió casi insoportable.
obligándolos a detenerse bajo la sombra de un gran cardo para descansar. Isabela aprovechó para lavarse la cara y la del bebé con el poco agua que llevaban, sintiendo un alivio momentáneo del sol abrasador. Tawari observaba atentamente, como para asegurarse de que no se agotara más de lo que ya estaba. Sin decir palabra, le ofreció un pequeño collar de cuentas de hueso, algo sencillo, pero con un significado evidente, una forma de protección, un gesto de bienvenida a este nuevo territorio. Isabela sostuvo el regalo con manos temblorosas, sin saber cómo agradecerle, pero sus ojos lo decían todo. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vista, no como una carga o una vergüenza, sino como alguien que merecía cuidados. La tarde avanzaba y las montañas se acercaban. Con cada paso del caballo, el paisaje cambiaba, revelando valles estrechos y pasadizos ocultos que solo un hombre como Tawari conocería. La sensación de peligro aún persistía, el recuerdo de los soldados, la posibilidad de que alguien la persiguiera. Pero ahora había algo más fuerte, la presencia de ese guerrero a su lado. No necesitaba prometer nada, pues su propia existencia era la promesa. En ese momento, Isabela comprendió que el amor podía nacer así, sin palabras, sin planes, simplemente con la certeza de que la vida con alguien se volvería menos cruel. Cuando finalmente llegaron a un pequeño claro entre las montañas, Tawari desmontó y le indicó que lo siguiera a pie. El lugar parecía un refugio secreto, protegido por altas rocas y bañado por el lejano rumor de un arroyo. Había rastros de un antiguo campamento, piedras dispuestas en círculo, algunas pieles dobladas y marcas de fuego extinguido. Isabela sintió una extraña mezcla de alivio y desconfianza. Por primera vez, se sentía como si estuviera en un lugar donde nadie podía encontrarla, donde las sombras de su padre y los soldados no podían llegar. Era un silencio diferente, no el de la muerte, sino el de la promesa de un nuevo comienzo. Tawari reavivó rápidamente el fuego, preparó un espacio para que ella y el bebé descansaran y se marchó un momento. Regresó con hierbas y raíces que trituró entre sus manos, creando una pasta para untar sus heridas. Isabela observaba en silencio, sin comprender cómo un hombre que había sido descrito como salvaje podía ser tan amable. Al sentir la frescura de la medicina en su piel, se le llenaron los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de una extraña gratitud que le dolía tanto como las cicatrices. Por primera vez, se atrevió a imaginar que tal vez no estaba destinada solo a sufrir. Tal vez aún podría aprender a vivir sin miedo. Cayó la noche, trayendo consigo una luna llena tan brillante que iluminó todo el refugio. Isabela permaneció despierta un rato, observando a Tawari sentado junto al fuego, afilando la hoja de su cuchillo con movimientos precisos y serenos. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, revelando antiguas cicatrices de batalla, pero también una mirada profunda, llena de historias que ella jamás se atrevería a preguntar. En ese instante, comprendió que la vida de este hombre debía haber sido tan dura como la suya, marcada por la pérdida y la violencia. Y de alguna manera, esta comprensión creó un vínculo silencioso entre ellos, como si ambos supieran lo que era ser abandonado por el mundo. Más tarde, cuando el bebé lloró, Tawari se levantó sin dudarlo, ofreciéndole los brazos para ayudar. Isabela, sorprendida, se dejó llevar al niño. El guerrero meció al pequeño con inesperada paciencia, murmurando palabras en su idioma que la joven no entendía, pero cuyo tono transmitía calma y protección. La escena parecía imposible. Un apache, a quien la habían retratado como feroz y cruel, cuidando a su hijo como si fuera suyo. Al verlos así, Isabela sintió un escalofrío en el pecho, una nueva calidez que no era solo gratitud. Por primera vez desde la muerte de Mateo,
sintió que el amor podía renacer, incluso en el suelo más árido de la vida. A la mañana siguiente, Isabela despertó con el sonido del arroyo cercano y el lejano canto de pájaros que nunca antes había oído. Aún le dolía el cuerpo, pero había una ligereza distinta, como si el peso de los últimos días se hubiera aliviado un poco. Al abrir los ojos, vio a Tawari atizando el fuego y preparando algo de comer. No había prisa en sus gestos, solo una silenciosa rutina de cuidado que le resultaba extrañamente familiar, como si el hombre siempre hubiera estado ahí, protegiéndola. Cuando le ofreció un trozo de carne, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo aceptaba la comida sin miedo ni vergüenza. Después de comer, Tawari tomó una ramita y comenzó a dibujar formas sencillas en la tierra. Una choza, montañas, un sol poniente. Luego, señaló el horizonte, indicando que el camino sería largo pero seguro. Isabela comprendió que intentaba mostrarle un destino, un lugar al que ir. Esta idea resonó profundamente en ella. Hasta entonces, su vida se había centrado en la supervivencia, la huida y el dolor. Ahora, por primera vez, existía la promesa de un futuro, un punto en el mapa donde podría existir sin ser perseguida ni despreciada. Y en ese momento, al mirar a Tawari a la cara, sintió que no solo quería sobrevivir, quería caminar a su lado hasta el final del desierto. A medida que el sol ascendía, continuaron su viaje por estrechos senderos de montaña, donde solo los pasos experimentados sabían dónde pisar. Isabela se asombró de la habilidad de Tawari para guiar al caballo por senderos casi invisibles, evitando peligros que ni siquiera había notado. Cada vez que él extendía la mano para ayudarla a bajar o descender, sentía un escalofrío, no de miedo, sino de una extraña confianza que crecía con cada hora que pasaba. El desierto, antaño un enemigo implacable, parecía menos cruel al compartirlo con él, como si la presencia del guerrero transformara incluso el paisaje más árido en refugio. A media tarde, se detuvieron en una ladera alta, con vistas a las vastas tierras que se extendían abajo, un mar infinito de arena y rocas. Allí, Tawari se sentó junto a ella y señaló en silencio el horizonte. Sus ojos parecían contar antiguas historias de lucha, pérdida y supervivencia. Isabela sintió un nudo en la garganta al imaginar todo lo que él debió haber experimentado para convertirse en el hombre que ahora la salvaba. Sin decir palabra, tomó su mano, un gesto tímido, casi vacilante, pero lleno de significado. Por primera vez desde que la habían expulsado de casa, sintió que tal vez no estaba condenada a recorrer el mundo sola. Al final del día, llegaron a un pequeño valle escondido, donde un arroyo serpenteaba entre árboles nudosos y flores silvestres que desafiaban la aridez del desierto. Tawari desmontó primero y ayudó a Isabela a bajar con el bebé. La brisa fresca fue como un bálsamo para su cuerpo cansado, como si ese pedazo de tierra hubiera sido reservado solo para ellos para disfrutar de un momento de paz. Por primera vez desde la tragedia, Isabela pudo lavarse a sí misma y a su hijo con agua limpia, sintiendo cómo el polvo y parte de su miedo se disipaban. Mientras observaba a Tawari recoger leña y preparar un refugio improvisado, la joven se preguntó cómo un hombre al que la sociedad consideraba salvaje podía ser el único capaz de devolverle la dignidad. Esa noche se sentaron uno junto al otro, compartiendo la sencilla comida que él había cazado. El bebé, ya alimentado, dormía plácidamente envuelto en una suave manta. Un silencio reconfortante los envolvió, roto solo por el sonido del viento y el arroyo. Isabela, con la mirada fija en el fuego, sintió una extraña necesidad de decirle algo sobre sí misma, pero las palabras parecían atrapadas, como si hablar aliviara todo el dolor. Al notar su vacilación, Tawari simplemente inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que decía, «No hace falta, ahora no». Este respeto, tan raro en su vida,
Le calentó el pecho más que el fuego ante ella. En ese momento, comprendió que la verdadera confianza no necesitaba promesas, solo presencia. El amanecer trajo un cielo teñido de tonos dorados y lilas, mientras que el lejano canto de los coyotes le recordaba que la vida silvestre nunca dormía en este desierto. Primero, Isabela, observando a Tawari durmiendo contra un árbol, con el rostro sereno a pesar de las cicatrices que delataban historias de guerra. Por un momento, se permitió simplemente contemplar, intentando grabar esa imagen en su memoria. Un hombre que la había salvado sin pedir nada a cambio, que la había tratado con más humanidad que cualquier otra sangre que hubiera criado. En ese instante, comprendió que algún día podría enamorarse de él, no por necesidad ni gratitud, sino por todo lo que era, incluso sin decir una sola palabra. Poco después, Tawari abrió los ojos y sin demora se levantó para continuar su camino. El camino ahora parecía menos pesado. Sus pasos junto a los suyos hacían cada dificultad más llevadera. Había una fuerza invisible en su compañía, algo que Isabela nunca había sentido con Mateo ni con nadie más. Con cada mirada intercambiada, pausada, sin exigencias, crecía una promesa silenciosa. Que este día marcado por el dolor podría de alguna manera ser también el comienzo de un nuevo destino, donde madre e hijo no solo serían sobrevivientes, sino que finalmente tendrían un lugar. A media mañana cruzaron un tramo de terreno rocoso donde el sol se reflejaba con fuerza, golpeando la piel ya quemada de Isabela. Se tambaleó un instante. El agotamiento finalmente venció la resistencia de su frágil cuerpo. Antes de que pudiera caer, Tawari la sujetó firmemente por los hombros. Su tacto no era invasivo, era simplemente la presencia de alguien que se negaba a dejarla sucumbir. Isabela, sorprendida por su propia debilidad, se apoyó en él, sintiendo por un instante que no necesitaba ser fuerte sola, que podía rendirse al agotamiento sin temor a ser despreciada o castigada por ello. Se detuvieron al borde de una estrecha sombra proyectada por una gran roca. Tawari sacó una cantimplora y con paciencia la ayudó a beber, humedeciendo también los labios del bebé dormido. Con cada gesto, cada mirada, Isabela comprendió que este hombre poseía una valentía diferente, no la que mata ni infunde miedo, sino la que sostiene y protege incluso a quienes el mundo ha decidido descartar. Sentada allí, con el corazón adolorido, se preguntó si su encuentro era mera casualidad o un hilo invisible que conectaba destinos perdidos, dos seres condenados al dolor que juntos podrían aprender otra forma de existir. Al reanudar la caminata, el viento traía un lejano olor a humo, señal de que podría haber un rancho o campamento cerca. El sonido aceleró el corazón de Isabela. El recuerdo de la última vez que vio hombres armados fue un duro golpe para su memoria. Se detuvo, con los ojos abiertos y la respiración agitada. Tawari notó el miedo en su rostro y, sin decir palabra, hizo un gesto tranquilizador, dando un paso adelante, como para decirle que nada la alcanzaría sin pasar primero por él. La firmeza de ese gesto fue suficiente para que Isabela diera otro paso, incluso con las piernas temblorosas. Poco después, encontraron una vieja cabaña abandonada, probablemente usada por viajeros de épocas pasadas. La madera estaba desgastada, pero aún protegía del sol abrasador. Tawari revisó cada rincón antes de dejarla entrar, asegurándose de que estuvieran a salvo. Una vez dentro, Isabela se sentó en el suelo de tierra y por primera vez se sintió protegida por unas paredes que no eran ni prisión ni castigo, sino simplemente refugio. Al ver al bebé durmiendo plácidamente entre las mantas improvisadas, comprendió que ese día, destinado a ser el final de su historia, se había convertido en un comienzo inesperado,
algo que ni las peores intenciones de su padre podrían borrar. Al caer la tarde, el cielo empezó a teñirse de rojo y dorado y una suave brisa entró por la puerta de la cabaña. Agotada, Isabela apoyó al bebé a su lado y observó cómo Tawari preparaba su lugar para pasar la noche. Encendió una pequeña fogata, colocó algunas piedras alrededor y dispuso un rincón con telas para que ella pudiera descansar mejor. Cada gesto parecía calculado para ofrecerle consuelo, sin esperar nada a cambio. Isabela sintió una lágrima correr por su rostro, pero esta vez no era de dolor. Era la extraña sensación de que, incluso en medio de tanta tragedia, alguien todavía se preocupaba por su vida y la de su hijo. Al caer la noche, se sentaron uno junto al otro en silencio, observando cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo oscuro. Tawari miró al cielo y luego señaló una estrella brillante como para decir algo importante. Sin palabras, simplemente dibujó un círculo en el aire con el dedo, lo señaló y finalmente tocó el pecho de Isabela. Ella no lo comprendió del todo, pero presentía que él quería mostrarle que había algo más grande que guiaba sus caminos. Por primera vez, se permitió creer que tal vez este no era solo un encuentro casual, sino el comienzo de un destino que ni siquiera la crueldad de su familia podría destruir. Durante la madrugada, el llanto del bebé despertó a Isabela. Intentó calmarlo, pero el hambre y el cansancio eran más fuertes que cualquier nana. Antes de que pudiera desesperar, Tawari se levantó, salió unos minutos y regresó con leche de cabra que había encontrado cerca, probablemente de algún rebaño abandonado. Le ofreció el líquido con cuidado, ayudando a alimentar al niño. Isabela lo observó en silencio, sintiendo una gratitud tan profunda que las palabras parecían insuficientes. Este hombre, a quien la sociedad retrataba como un enemigo feroz, le estaba devolviendo a su hijo el derecho a la vida, algo que su propio abuelo le había intentado arrebatar. Con el bebé finalmente durmiendo plácidamente, Isabela apoyó la cabeza contra la pared de madera y dejó escapar un largo suspiro lleno de cansancio y alivio. Tawari se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente compartiendo el silencio. Fue entonces cuando Isabela se dio cuenta de que, a pesar de todo, no tenía miedo. Por primera vez, desde que la habían arrancado de su hogar, el miedo había dado paso a una extraña sensación de paz. Quizás no había garantías para el futuro, pero en ese momento, en ese sencillo refugio, supo que ya no estaba sola en el mundo. El sol de la mañana siguiente iluminó la cabaña con un suave resplandor, anunciando un nuevo día. Isabela despertó y encontró a Tawari sentado en la puerta, observando el horizonte, como si protegiera el camino de cualquier amenaza. Mientras sostenía al bebé en brazos y sentía su respiración tranquila, un pensamiento cruzó por su mente. Ese día, que había comenzado como una sentencia de muerte, había terminado como la promesa de una vida diferente. No sabía qué les depararía el futuro, si encontrarían un hogar permanente o si el mundo aceptaría su existencia junto a un hombre apache. Pero de una cosa estaba segura: nunca más permitiría que la crueldad de la familia que la había expulsado la definiera. Con una última mirada al desierto que casi le había arrebatado todo, Isabela estrechó la mano de Tawari con fuerza y juntos dieron sus primeros pasos lejos del pasado, hacia un destino que por primera vez sentían verdaderamente suyo.